Buenos días chicos, soy el profesor Cristian. El día de hoy les tengo una clase muy interesante, así que espero que sea de su agrado. Sin dilatar más la cuestión, comencemos. Lima es la capital del Perú e históricamente se ha convertido en el foco de un centralismo tradicional, donde encontramos los mejores centros de salud, colegios, oportunidades, e inclusive el mayor poder político reside allí. Pero, ¿qué pasaría si este bienestar y desarrollo se distribuyera mejor en todo el país? Bueno, hoy día vamos a tocar la descentralización. Descentralización es el proceso que consiste en la transferencia de autoridad o poder. Es decir, el gobierno central transfiere un poder, una autoridad, ¿para qué? Para planificar, ¿no? Para gestionar y tomar decisiones desde el nivel nacional a niveles subnacionales como provinciales, distritales, etc. Y con la descentralización, cada región puede elegir su propio plan de desarrollo de acuerdo a sus necesidades, porque cada región tiene diferentes necesidades y una diferente realidad. Bien, ahora, los gobiernos descentralizados tienen todas las competencias y facultades que el gobierno central, a excepción de tres. Hay tres competencias que no se atribuyen a los gobiernos descentralizados. Por ejemplo, la defensa nacional, porque esa le corresponde al presidente y a las Fuerzas Armadas, ¿sí? La defensa nacional. Por otro lado, el orden interno, que también le corresponde al presidente y a las Fuerzas Armadas. ¿Te acuerdas que en la época de las elecciones pasadas, las municipales, hubo un candidato que dentro de sus planes de gobierno prometía expulsar a los venezolanos? Un viejito, Ricardo Belmont, pues él prometía eso. Y la gente le creía sin saber que no era una de las atribuciones del alcalde, pues. O sea, te estaba floreando, ¿sí? Orden interno. Y otra competencia que no es de un gobierno descentralizado, sea regional o distrital, son las relaciones exteriores. Eso le compete al presidente y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro, pues, el alcalde de Jauja no puede hacer un tratado comercial pues con República Checa, ¿no? Eso le corresponde pues al presidente y a su ministro, nada más. Ahora vamos a conocer algunos principios de la descentralización. El primer principio es permanente porque se constituye en una política de Estado. Es objetivo permanente del Estado sin importar qué gobierno se encuentre. Segundo, es gradual. Se le asignará recursos de competencias de manera progresiva y ordenada. Claro, porque no se puede delegar todas las atribuciones y competencias de golpe. La idea es delegar el poder a otras autoridades paulatinamente, sin llegar a convertirlos en una especie de reyes regionales, pues, ¿no? Ahora, también es dinámica, porque es constante y continua, nunca se detiene. Es irreversible, busca mejorar las condiciones de vida de la población y por eso no se puede dar marcha atrás. Es democrática, porque se busca la participación de todos. Hay varios elementos que intervienen que vamos a ver más adelante. Es integral porque interrelaciona al Estado en su conjunto, nos interrelaciona a todos. Es subsidiaria, porque se asigna competencias a determinados niveles. Se subsidia, se ayuda, se atiende a la necesidad de cada región o localidad, para que ellos tengan la capacidad de decisión, para lograr su bienestar y por eso se les transfiere el poder para lograrlo. Ahora, ¿qué elementos intervienen en un proceso de descentralización? Vamos a ver, tenemos al Estado central, al gobierno regional y local, o sea, los municipios, inversionistas privados que pueden ser bancos, organizaciones políticas, los partidos políticos, la sociedad civil, la iglesia, los ONGs, clubes, sindicatos, el capital humano que es la población y las fuerzas del orden. Y todos esos elementos deben participar
en diseñar estrategias comunes que nos lleven al desarrollo y a la integración nacional. Todos juntos lo podemos lograr. Ahora vamos a ver los tipos de descentralización. Tenemos la funcional, cuando se transfiere la autoridad a una institución especializada, por ejemplo, un ministerio. El Ministerio de Economía se dedica a las finanzas y a la economía del país, ¿no? El Ministerio de Trabajo se dedica pues al ámbito laboral. Todo esto porque el gobierno central no se puede ocupar de todo, ¿no? Es funcional. La geográfica es cuando se entrega el poder a organizaciones locales, en este caso al gobierno regional, y es por los casos de distancia, pues no, el gobierno central no puede estar cubriendo todo el país, por eso se entrega el poder a organizaciones locales que conocen más la realidad local. Si hablamos de categorías, tenemos 4 categorías de la descentralización. El primero es la desconcentración, que es el traspaso de autoridad administrativa, o sea, para gestionar, manejar, pero no política. Y los directivos del ente local están subordinados a la autoridad central, o sea, la autoridad central sigue gobernando, ¿no? La cual puede suspender la autoridad delegada si es requerido, ¿no? Solamente se traspasa una autoridad administrativa, pero no política, no hay autoridad política. En el caso de la devolución, se crean o refuerzan los gobiernos subnacionales que gozan de autonomía del poder central. Hay una mayor independencia y autonomía y se le da gasto de recursos, pues tienen independencia para gestionar sus gastos, ¿no? En el caso de la delegación, los gobiernos subnacionales, o sea, puede ser locales, regionales, son responsables de determinadas funciones y organización estatal. Ahora, el gobierno central es el que asume toda la responsabilidad, pues. O sea, estos gobiernos regionales, locales, tienen determinadas funciones, pero el que termina asumiendo toda la responsabilidad es el gobierno central. Y por último, la privatización, donde el gobierno central transfiere todo el poder a instituciones privadas, ¿no? Ahora, veamos qué objetivos tiene la descentralización. Buscar un buen gobierno, es decir, atento a las necesidades del pueblo. Buscar la organización efectiva y la división política administrativa del país. Gestionar una mejor administración y una mejor organización. ¿Sí? Otro, dejar que el gobierno local elija a sus propios gobernantes y autoridades, aunque fallamos mucho en esto porque a veces no sabemos por quién votar. Por otro lado, buscar que cada región cuente con sus propios recursos, exacto, que es el canon minero, el canon aduanero o regalías, y genere sus recursos propios. La idea es que no dependa económicamente del Estado, que pueda generar sus propios ingresos. Otro, descentralización fiscal, que cada región o gobierno local pueda tener medios para recaudar tributos. Otro, descentralización administrativa, claro, también con la territorial, que es la distribución equitativa de la población, actividades económicas, mejores servicios y calidad de vida. Esto para que la gente pues deje de ir masivamente a Lima en busca de un mejor porvenir. Que cada región pueda garantizar bienestar para todos y no se tenga que emigrar a otras partes, ¿no? Y por último, un mejor manejo del medio ambiente. Para concluir, vamos a hablar de los obstáculos de la descentralización. Por ejemplo, tenemos la tradición centralista. El Perú siempre ha sido centralista. Por otra parte, incoherencia de las decisiones regionales. No se tiene capacidad de gestión, o sea, no se sabe cómo gobernar. Muchos de los presidentes regionales no saben cómo gobernar, no saben qué gastar su plata, imagínate. Por otro lado, desinformación de la población con respecto a la descentralización. No conocemos ni siquiera en qué consiste. Búsqueda de soluciones estandarizadas y únicas para realidades distintas.
Cada región tiene su problemática y su propia solución. Por ejemplo, si quiero mejorar la educación en Apurímac, no puedo aplicar la misma solución que en Lima, porque la realidad es distinta. No podremos aplicar el uso de internet en esos colegios de Apurímac porque no todos los pueblos cuentan con electricidad, imagínate. Otro, subordinación por la asignación del presupuesto central. Bueno, las regiones dependen del presupuesto que les asigna el Estado y lo que es peor, muchas veces devuelven el dinero porque no supieron invertirlo. Recelo regional. Hay mucha rivalidad histórica entre regiones y eso desfavorece la integración y el trabajo conjunto. Vamos a ver más adelante cómo eso va a afectar la regionalización, la división del país en regiones. Capacidad de gestión limitada, reitero. Muchos alcaldes o presidentes regionales no saben cómo gestionar y tampoco manejar su presupuesto. En el 2018 las regiones gastaron un promedio de solo 40,8% de su presupuesto, devolviendo el resto. ¿Eso qué va a significar a futuro? Que como terminan devolviendo un poco menos de la mitad de su presupuesto, el Estado peruano se los va a bajar, pues le va a bajar el presupuesto a estas regiones que no gastan como deben ser, no invierten ese presupuesto. Bueno, pues, y en el peor de los casos, estas autoridades gastan de manera irresponsable el dinero en obras innecesarias, ¿no? O en actos de corrupción. La clásica, pues, del alcalde, ¿no? Antes de terminar su gobierno, rompe las pistas y rompe las veredas para volverlas a construir y esa fue su obra. Esa es la clásica en muchos distritos. Problemas de redistribución de los recursos. Esto es relacionado en no saber en qué invertir, qué obra hacer. Esto por desconocimiento o por incompetencia o por corrupción. Falta de un adecuado sistema de vías de comunicación. Bueno, pues tenemos una geografía muy accidentada. Y bueno, pues esto es una limitación para constituir una red de comunicación. Desgraciadamente es parte de nuestra realidad. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy y conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho, nos vemos. Chao.